Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Javison García Pena, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. Para el siguiente podcast del curso Pedagogías Críticas y Decoloniales, hablaremos de un tema muy importantísimo, que es la pedagogía crítica. Para ello, me acompaña una persona muy importante en mi ámbito educativo, quien es un estudiante del grado noveno. Ella será la presentadora de este valioso podcast. Estaremos charlando este tema tan importantísimo que es en la educación y cómo se refleja hoy en día. Sin más preámbulos, empecemos. Hola a todos, mi nombre es Yajaira Díaz, estudiante del grado noveno, y hoy tengo el gusto de ser la anfitriona de este podcast. En esta ocasión me acompaña el profesor Javison García. Hoy no vengo como alumna, sino como presentadora, porque vamos a hablar de un tema que, créanme, da mucho para pensar, la pedagogía crítica. Sí, esa corriente educativa que no se conforma con dictar fórmulas o fechas, sino que se mete de lleno en la tarea de transformar el aula y el mundo. Así que, sin más rodeos, empecemos. Profe, qué gusto tenerlo en este espacio. Para abrir la conversación, ¿podría darnos una breve introducción de eso que llamamos pedagogía crítica? Claro que sí, Yajaira. Muchas gracias por estar aquí presente en este podcast. De verdad, le agradezco muchísimo. Y nuevamente, sean bienvenidos a todos ustedes los oyentes. Este podcast lo denominamos las voces críticas. ¿Por qué? Porque es ese rincón incómodo, pero necesario, donde la educación no es un trámite, sino una trinchera. Hoy te propongo un viaje por una corriente pedagógica que no vino a decorar pizarras, sino a romperlas, que no busca moldear estudiantes obedientes, sino incentivar conciencias. Esto lo denominamos la pedagogía crítica. ¿Te parece exagerado? Tal vez, pero no olvidemos que esta pedagogía nació en contextos donde la ignorancia era un lujo que los poderosos no podían permitirse. ¿Puede un aula cambiar el mundo? Algunos creyeron y aún creemos que sí. Excelente, profe. Ahora coméntenos el contexto histórico de la pedagogía crítica. Claro que sí, Yajaira. La pedagogía crítica no brotó como hongo en tierra fértil. Fue más bien una planta rebelde que creció entre las grietas del asfalto ideológico, a eso del siglo XIX y XX más o menos. Sus raíces se deben a Marx, ese señor que veía la lucha de clases incluso hasta en el recreo. La escuela, decía, no era un templo del saber, sino una fábrica de obediencia, donde los niños aprendían a agachar la cabeza antes que a levantar la voz. Gramsci, intelectual, encarcelado por el fascismo italiano, con más lucidez entre rejas que muchos en libertad, planteó una idea radical: educar no para repetir, sino para pensar. Para él, todo ciudadano debía ser intelectual, no por títulos, sino por pensamiento crítico. Y entonces, en el sur global, allí donde la pedagogía tradicional apenas llegaba, comenzaron a brotar exigencias nuevas, desde las calles polvorientas de Recife hasta las aldeas africanas o las montañas andinas. La gente pedía algo más: una educación que hablara su lengua, que entendiera su dolor, que respetara su historia. Ahí floreció la pedagogía crítica. Wow, qué interesante, profe. Conocer de dónde nace esta pedagogía que hoy en día nosotros como estudiantes deseamos tener. Nos gustaría saber un poco sobre el principal exponente de esta pedagogía crítica. Yo sé que poco a poco los docentes de Colombia van a formar estudiantes críticos. Bueno, uno de los principales exponentes, aparte de Marx, fue el señor Paulo Freire, que para el año 1970, ese brasileño obstinadamente esperanzado, publicaba Pedagogía del Oprimido. El título no deja mucha margen a la interpretación. Freire no quería formar ingenieros ni abogados, quería formar gente que pensara, y para eso proponía algo tan simple como subversivo: escuchar al otro. Trabajando con campesinos analfabetos, descubrió que enseñar no era llenar cabezas vacías, sino iluminar mundos apagados. Por eso atacó el modelo bancario de la educación, donde el maestro deposita conocimiento como quien mete billetes en un cajero, y el alumno solo retira sin preguntar. En su lugar propuso el diálogo, la pedagogía del encuentro, la educación como acto moroso y, por tanto, profundamente político, una pedagogía que no imparte, comparte, que no adiestra, emancipa. ¿Y qué ocurrió? Que sus ideas cruzaron fronteras, se infiltraron en sindicatos, en aulas rurales, en programas de alfabetización y encendieron una chispa allí donde el silencio era ley.
Qué gran información nos estamos llevando con este espacio tan agradable. Profe, ¿y cómo fue el impacto global? Claro, el impacto global se viene en los años 80 y 90. La pedagogía crítica hizo algo insólito, emigró al norte, sí, al mismísimo corazón del imperio. Allí, en Estados Unidos, nombres como Henry Giddens, Peter McLaren o Ira Shore comenzaron a repensar la escuela como un espacio de resistencia. Giddens habló del docente como un intelectual transformativo, no como ese que da clase con PowerPoint y alma en pausa, sino como quien transforma el aula en un ágora. McLaren, por su parte, se fue por la tangente y ligó pedagogía con cultura pop, con MTV, con cómics, con las calles. En Sudáfrica, fue herramienta de lucha contra el apartheid. En Colombia, antídoto contra el olvido en regiones marcadas por el conflicto. En cada lugar, la pedagogía crítica adoptó acento, ritmo y heridas propias. ¿Nos podría decir cómo se aplica hoy en día esta pedagogía o cómo cree que se está aplicando? ¿Cómo se aplica? Sí, claro, Yajaira. Hoy, esta pedagogía sigue viva, aunque a veces camine de incógnito. Está en las aulas donde los estudiantes construyen el currículo con sus propias preguntas, en los proyectos que usan el muralismo como denuncia, en los talleres donde se habla de feminismo, crisis climática o descolonización, sin pedir permiso al libro de texto. Se le encuentra en universidades y en la plaza pública, en los márgenes, sí, pero también en los intersticios del sistema que intentó domesticarla. ¿Por qué educar? Cuando se hace con conciencia, se parece más a sembrar que a instruir, y la pedagogía crítica es esa semilla que no florece en cualquier suelo, pero cuando lo hace, transforma el paisaje. Excelente, profe. Ya para culminar, ¿cuál sería la reflexión que nos llevamos en este conversatorio? Claro, una reflexión de muchas tantas que hay. Así como lo dijo en algún momento Paulo Freire, no hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y reflexión. Decir la verdad entonces es también cambiarla. Hoy en tiempos de algoritmos que deciden por nosotros y discursos vacíos que prometen todo sin enseñar nada, la pedagogía crítica se alza como un faro terco. No ofrece certezas, sino preguntas. No crea obedientes, sino inquietos. Muchas gracias, profe Hamilton, por participar en este podcast llamado Voces Críticas. Gracias a usted, Yajaira, por estar aquí en este podcast tan importante que es para la educación. De verdad me alegra haber compartido este podcast con usted. Bueno, como último consejo, recuerden, transformar el mundo empieza con una pregunta bien hecha o con una clase que no teme incomodar. La revolución a veces entra por la puerta del aula. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Les habló el licenciado Jorge Javinson García Peña.